buenas noches, soy Omar Mariluz, los voy a acompañar en ¿Quién tiene la razón? Y ha sido un día bastante cargado y la semana promete realmente para estar bastante cargada de noticias en relación a lo que vemos entre el Congreso de la República, el Ejecutivo y temas también pendientes, temas claves, por ejemplo como el de los recién nacidos muertos, señores, 30 recién nacidos muertos por la falta de incubadoras. Vamos a ir a eso, pero previamente tenemos que comentar la reunión, la tan esperada reunión entre el presidente de la República, Martín Vizcarra, y el presidente del Congreso, Pedro Olaechea. Se reunieron a las 3 de la tarde, ha terminado hace algunos minutos. Incluso el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, que participó en esta reunión junto al ministro de Economía, Carlos Oliva, al ministro de Justicia, Vicente Ceballos, ha salido a dar una breve declaración a la prensa diciendo que se han logrado puntos de consenso, pese a que desde la opinión pública diversos analistas señalaban que no había mucha expectativa realmente de esta reunión porque había dos posiciones encontradas. Una, la del presidente de la República, que no quiere ir atrás, digamos, con el proyecto de adelanto de elecciones, y la posición del Parlamento. Y hay una pregunta que vamos a lanzar para el análisis, ¿no? Una pregunta es, ¿cuánto representa o qué puede prometer también el presidente del Parlamento, Pedro Olaechea? Porque hay que recordar que son 130 congresistas. Sin embargo, el premier ha dicho que ha sido una reunión positiva. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Salvador del Solar a la salida de esta reunión. Una reunión con el presidente del Congreso, el presidente de la República accedió a recibir al presidente del Congreso, primero en una reunión privada de alrededor de 20-25 minutos, luego nos hemos sumado el ministro de Economía, el ministro de Justicia y yo, y hemos continuado con la reunión. El presidente de la República manifestó la total coincidencia del gobierno respecto a la preocupación de temas que el presidente del Congreso mencionó, como la reconstrucción del norte, como el empleo y como la inseguridad. Son temas que son prioridad también del gobierno, de forma que ha habido una total coincidencia al respecto. Y sin embargo, se acordó entre el presidente de la República y el presidente del Congreso darle la mayor relevancia a los temas de la propuesta del Ejecutivo, del adelanto de elecciones y a los temas que tienen que ver con la economía de nuestro país. Como saben, y esta fue una muy buena coincidencia con el presidente. Bueno, ahí estaba, ¿no? El tema principal, evidentemente, de esta reunión ha sido el adelanto de elecciones. El presidente de la República solicitaba al Parlamento ya que se establezca un cronograma para ver cómo se va a debatir y los procedimientos que se va a dar. Incluso se ha comentado que en el proyecto de presupuesto de la República para el 2020 se incluye una partida presupuestal para el adelanto de elecciones de más o menos 700 millones de soles. Este tema vamos a analizarlo con dos distinguidos, dos importantes representantes del Parlamento, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular y el congresista Richard Arce del Frente Amplio, ¿no? Del Nuevo Perú, de la bancada Nuevo Perú, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y en principio, la pregunta que lanzaba, ¿cuán representativo o qué le puede prometer, digamos, el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, al presidente de la República? Muy bien que se reúnan, efectivamente, digamos, las cabezas de estos dos poderes, pero ¿cuánto pueden conversar? Porque son 130 congresistas. Sí. Bueno, pueden conversar de mucho, evidentemente, pero el presidente de la República tiene poder sobre su gabinete, son sus ministros. Algunos dicen que son sus secretarios, pero en todo caso son sus ministros. Y él los nombra y los remueve cuando quiere. En el caso del presidente del Congreso no es así. No son los congresistas sus ministros ni sus secretarios y él ni los nombra ni los puede remover. Por lo tanto, su área de convencimiento y de influencia es relativa. Puede prometerle al presidente de la República o puede comprometerse, más que prometerle, a priorizar las cosas para manejar la agenda de tal manera de que verlo lo más pronto posible. Pero nada más, no le pueden prometer votos, no le pueden prometer que se apruebe o que se rechace absolutamente nada. Eso sería pues un poco atentar contra el reglamento y la Constitución, porque finalmente los congresistas no tienen mandato imperativo, no se les puede ordenar votar en un sentido o en el otro. No, y además de eso, y corríjame si me equivoco, me da la impresión de que incluso la congresista Rosa Bartra, que preside la Comisión de Constitución, tiene mayor alcance de poner este tema en debate o acelerarlo que el propio presidente del Congreso, Pedro Olaechea, porque de su comisión depende que pase el primer filtro, ¿no? Sí, y no solamente puede considerar la agenda, sino sobre todo diseñarlo dentro del plan de trabajo.
que supuestamente ya se aprobó en la Comisión de Constitución. Yo parto por algo importante que acaba de expresar Víctor Andrés, es respecto a que el presidente del Congreso está yendo en representación respecto a la posición de no aprobar esta reforma constitucional de adelanto de elecciones con la posición de un sector mayoritario del Congreso, pero no representa a la posición de todos los congresistas. Hagamos esa precisión, porque él está generando un estilo de hacer comunicados de prensa, y anunciar como su cargo le representa de presidente, pero siempre es importante hacer la tingencia que no necesariamente representa la posición de todo el Congreso de la República. Sin embargo, a diferencia del presidente Salaverry, en su presidencia, él, digamos, tampoco pues representaba incluso ni a la mayoría. En este caso, digamos, Pedro Laechea, en este momento, aparentemente sí representa a una mayoría importante del Parlamento, es decir, representa a quienes tienen los votos para aprobar las cosas. Yo te mencionaba esa expresión porque hay que ver el tema de la coherencia. Porque yo saludo que en democracia se pueda buscar espacios de diálogo para lograr un nivel de alcance entre las ambas partes cuando hay discrepancias como lo que existe actualmente entre el Ejecutivo y el Legislativo. El tema es la falta de coherencia. El Congreso no ha sido consecuente con esa voluntad de diálogo, porque lo que hemos tenido respecto a la reforma constitucional de adelanto de elecciones, por ejemplo, es que nos hemos pasado todo el mes de agosto, ya estamos en septiembre, y recién la Comisión, el día de hoy, empezó a abordar el tema. Y ya salió con el pretexto perfecto, porque solicitó una opinión consultiva, repito, consultiva, a esta Comisión de Venecia, y han respondido que van a venir ahora en septiembre y que el informe van a entregar en el mes de octubre. ¿Qué significa? Que ahora tienen el pretexto perfecto para mencionar desde esa mayoría que tienen en la Comisión de Constitución. La congresista Rosa Bartra va a tener el argumento perfecto para expresar que hay que esperar esa opinión consultiva para recién debatir. Pero ahí está en juego el calendario electoral. El calendario electoral se nos va reduciendo y si hablamos ya de octubre es prácticamente imposible convocar a elecciones para que haya un nuevo presidente y haya un nuevo Congreso el 28 de julio del 2020. ¿No sería mejor, congresista Víctor Andrés, no dilatar más este tema y someterlo a votación, que los congresistas, que las bancadas efectivamente decidan si es conveniente o no? Finalmente depende de ustedes aceptar, aprobar o rechazar el proyecto del presidente de la República. Sí, bueno, a ver, a mí nos alegra mucho que el presidente de la República haya presentado este proyecto que es nuestro de hace más de 2 años y medio. Es verdad. Entonces, yo me alegro mucho que la bancada, por ejemplo, que representa a mi colega y amigo Richard Arce, agarre el proyecto del presidente de la República como propio, y hace año y medio me hubiese encantado que él también nos apoye. Te apoyamos. Que nos apoye y que agarre nuestro proyecto como propio y se lance también a pedir lo mismo. Nos hubiese gustado mucho, pero no tuvimos eco en ese momento, ¿no? Lo cierto es que hay una crisis, a mi modo de ver, un vaso de agua. A mi modo de ver, es una crisis provocada en gran medida por la intransigencia del propio presidente de la República. El Congreso se ha allanado en casi todo. Este Congreso, hay que recordar, que ha aceptado algo que ningún Congreso acepta: no ir a la reelección. Se ha mutilado a sí mismo, se ha hecho el harakiri. O sea, es una cosa increíble. Eso se cuenta en el extranjero y la gente no lo cree. Generalmente, primero los congresos todos se reeligen en el mundo, salvo una excepción que ya se ha cambiado en México, pero todos se reeligen y cuando no se reeligen es por mandato de un dictador, en el caso de China o de Cuba o de Corea del Norte, que además tampoco existe. Pero en el caso, este caso nuestro, el Congreso se ha allanado prácticamente. Entonces, yo no creo que Pero un poco por presión, ¿no? Digamos, la calle estaba muy enojada por todo lo que había pasado, los escándalos que ha habido. Un segundo. Va a declarar el presidente del Parlamento, Pedro Laechea, en este momento. Nos vamos al Congreso de la República. Ahí está. Vamos con el presidente del Congreso. Hemos acordado establecer 2 agendas. Una con los temas económicos, de productividad, de seguridad y de reconstrucción del norte del país, lo cual tiene todo nuestro apoyo y haremos todo lo posible para que la población pueda rápidamente salir adelante. Y otra relacionada al proyecto del Ejecutivo sobre recorte del mandato presidencial y congresal, que debe ser tratado con la mayor prontitud. Todos estos puntos son y serán tratados dentro del marco constitucional.
Muchas gracias, señores. Bueno, ¿cómo interpretamos las breves palabras del presidente del Parlamento, Pedro Laechea, que ha dicho que van a ser tratado el tema del adelanto de elecciones con prontitud, ¿no? Prontitud puede ser mañana, puede ser 2 meses. ¿Qué es prontitud en principio? No, y está en juego, te repito, el calendario electoral, porque el calendario electoral no espera. Hay plazos perentorios para poder convocar elecciones. Una vez que se inscriban las listas, hay procedimientos inclusive para proceder con las tachas y que formalmente esté inscrito una lista. Y si vemos el calendario con el tema de la convocatoria de elecciones, prácticamente si ahora en septiembre no se aborda el tema y no se aprueba, definitivamente no hay adelanto de elecciones, seamos sinceros. Y eso sería el objetivo que podría mencionar. Y es lo que he pedido hoy día inclusive en mi intervención en el Pleno. Eso es interesante. Que se sincere de una vez cuál es la posición que tiene, en este caso, la mayoría fujimorista con algunas bancadas que los respaldan. Si no se aprueba este mes, ¿esto es inviable, totalmente inviable? A ver, yo creo que evidentemente sería mejor que se apruebe en septiembre, ¿no? Ahora... O rechace también. Sí, claro, exactamente, que se resuelva, digamos, ¿no? Que se resuelva a favor o en contra, sí, cuanto antes mejor. Pero tampoco, si va a haber cambios constitucionales, también se pueden cambiar las fechas. Las fechas en los últimos 50 o 60, 80 años han sido el 28 de julio, cambio de gobierno, elecciones en junio, o en mayo, o en abril, ¿no? Se han ido adelantando porque había 2 vueltas, antes había una sola, ¿no? Cuando había una sola eran en mayo las elecciones y en junio, ¿no? Pero también se puede cambiar los meses. En vez de abril puede ser en mayo, junio, julio, agosto, septiembre. O sea, en el Perú durante muchos años no han habido cambios de gobierno el 28 de julio. Eso es una cosa más bien moderna. Han habido cambios de gobiernos en agosto, en octubre, en diciembre, en el pasado, en el siglo XIX. O sea, no hay por qué sujetarse a una fecha, ¿no? A mi modo de ver. Claro, pero es cierto lo que dice Richard en el sentido de que para que sea exactamente un año antes, quizás octubre sea un mes complicado, ¿no? Un poco tarde. Ahora, pero ¿cómo tomamos esta reunión? Y lo digo por las breves declaraciones del presidente del Parlamento, que no quería preguntas, no quería ahondar en el tema, y también por las declaraciones del premier Salvador de Solá, que también fue bastante vago, bastante amplio, es decir, hablando de temas que han discutido de competitividad, que han discutido de generar empleo, y sabemos pues que en 2 horas no van a poder abordar seriamente ninguno de esos temas, ¿no? Y que el tema álgido ha sido el adelanto de elecciones. No sé, ¿no hay en este momento un diálogo de sordos de ambas partes? Pienso que ambos tenían poca expectativa esta reunión. Era más para la tribuna, era más retórica que consecuencia en la posición que se tenía. Casi obligado, porque definitivamente, ¿no? El objetivo del legislativo es distinto al objetivo del ejecutivo. Basta ver la agenda que se han planteado ambos. Lo que han hecho es conjuncionar las 2 agendas y es lo que está planteando, en 2 objetivos que supuestamente se plantean, pero con responsabilidad. Pongamos fechas, plazos, seamos responsables frente al país. No juguemos más con esto, porque de por medio está nuestra situación económica. Este jueves van a presentar la ley de presupuesto, la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio fiscal, los 3 proyectos determinantes más importantes que va a abordar el Congreso de la República. Entonces tenemos que ver cuál es la situación financiera del país, por ejemplo, para financiar ese presupuesto del año 2020. En un escenario de convulsión, como estamos teniendo en este momento, de confrontación, definitivamente va a tener efectos directos en la economía. ¿Y a quién le va a afectar primero? Al ciudadano de a pie, en el bolsillo de la gente más humilde. Eso es una preocupación real y que deberíamos asumirla también con responsabilidad por parte del Ejecutivo y por parte del Legislativo. Por eso, definámonos. Ya la estrategia está, las cartas están sobre la mesa de parte del fujimorismo y su mayoría que tienen en el Congreso. Ellos no quieren adelanto de elecciones, ya le buscaron el pretexto con esto de la Comisión de Venecia y vamos a tener que esperar hasta el mes de octubre para ver si se aborda el tema. Y el calendario electoral nos habrá ganado. Bueno, y vayan verdades, ¿no? Es el único camino aquí es el adelanto de elecciones, es decir, no hay ninguna posibilidad en este momento de que, las fuerzas políticas se sienten a conversar, se llegue a puntos mínimos, al menos reformas importantes que se puedan hacer de aquí hasta el 2021, o ya, digamos, la relación con el Ejecutivo, el Parlamento, está tan desgastada que ninguno puede confiar en el otro. Es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Yo creo que no, yo creo que hay espacio para conversar. Yo insisto, yo creo que el problema acá es el tono belicoso
De ambas partes, De ambas partes, pero yo diría más el presidente de la República que representa a toda la nación. Bueno, eso de decirle no tenga miedo a gobernar es una pechada también, ¿no? No, bueno, pero el presidente todos los días se mete con el Parlamento y dice barbaridad y media. O sea, cree que la corrupción solamente está en el Parlamento, la corrupción está en todo el Perú. Y la corrupción está sobre todo, básicamente, en los que manejan presupuesto, y el gobierno maneja presupuesto, ejecuta presupuesto, del Congreso no ejecuta nada, salvo su planilla, ¿no? Que es exagerada además. Entonces yo creo que sí hay tiempo y hay espacio para conversar, pero tiene que haber voluntad también para conversar. Y yo no sé si el gobierno puede dar marcha atrás en el tema que está planteando, porque lo veo muy decidido, y nosotros además estamos de acuerdo porque hemos sido autores del proyecto inicial. Pero lo que sí se puede llegar a un acuerdo es para las consecuencias ¿no? Y acá de repente Richard nos puede ayudar. Es decir, el acuerdo con el gobierno es respetar la votación del Parlamento. Nosotros estamos de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, respetar, no presionar, no molestarse, no criticar, no hostilizar a los que están de acuerdo en un sentido o en el otro. Respetar la votación que se dé en su momento y continuar. Y buscar otras salidas más adelante y otras alternativas también. Ahora, ¿pero qué va a pasar si es que el Parlamento, con la mayoría de votos, porque es lo que en percepción uno diría que van a rechazar este proyecto del presidente de la República? Hoy, hasta el día de hoy. Claro. Eso puede cambiar. ¿Qué pasa? ¿Lo rechazan? ¿Qué actitud va a tomar el Ejecutivo hacia el Congreso de la República? Si vemos que la actitud en los últimos meses ha venido deteriorándose constantemente. Yo creo que de ambas partes, ¿no? Pero ¿qué va a pasar si se rechaza este proyecto? Bueno, hay varios escenarios y hay una discusión de constitucionalistas respecto al tema del voto de confianza. Si se puede o no se puede. Particularmente, por ejemplo, no sería una solución al problema, porque significa una elección de un nuevo Congreso por un periodo corto, hasta que se cumpla el periodo del año 2021, porque inmediatamente se tendría que activar la comisión permanente y convocar a una elección solo de Parlamento. Ahora, hemos llegado a un punto de no salida. Yo lo que esperaba, por ejemplo, pero era algo vago porque en realidad no había mucha esperanza, era que tal vez se planteen justamente esos temas de necesidad del país, pero definiendo concretamente qué se va a hacer, con una agenda mínima de compromisos, para volver a recuperar la confianza, no entre Ejecutivo y Legislativo, es con la población. Yo disiento con Víctor Andrés en el sentido que es el Congreso, con sus acciones, que nos ha llevado a esta situación. El tema de los blindajes a personajes cuestionados a través de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue la gota que rebalsó el vaso. En un escenario de corrupción como es Lavallato, donde el ambiente de impunidad ha causado indignación a la población, donde están involucrados expresidentes, fíjate a qué nivel llegó la corrupción, y hay valientes fiscales que están denunciando y están ayudándonos a sentar en el banquillo de los acusados a los poderosos de este país, era un buen mensaje. ¿Qué tenía que hacer el Congreso? Actuar de la manera objetiva, permitir y habilitar que se continúen esas investigaciones. ¿Qué ha hecho el Congreso? Lo que ha hecho el Congreso es blindar, porque no ha permitido esas investigaciones en delitos que son sumamente graves. Lo de los cuellos blancos del puerto, con Inostroza a la cabeza, que necesitamos extraditarlo, era evidente y se ha estado blindado de la misma manera al señor Chávarri. El extremo ese ha hecho que en este momento el Congreso esté descalificado. En un escenario de esa naturaleza, la única forma es dar muestras, ya no con palabras, con hechos concretos. Abordemos temas determinantes que están demandando el día a día de la población. Hay conflictos sociales, hay problemas con la minería, hay este problema de salud que recién se está evidenciando, que también se hace aprovechamiento político, eso también hay que ser muy responsables. Sí, pero también es verdad que el presidente de la República usa el desprestigio, la baja popularidad del Parlamento para mantener un nivel de popularidad más o menos alto, ¿no? Porque si no tuviese eso, las personas empezarían, digamos, a ver qué está pasando. Y uno de los temas, por ejemplo, el tema de salud. Ya ha cometido errores con el tema de Tía María. Ya ha cometido errores cuando no tiene una bancada que respalde la propuesta que tiene el gobierno, al extremo de la inclusión de la congresista que hoy día ha sido sancionada, Yesenia Ponce. Ponce. Justamente ese tema. Genera bastante descrédito y descalificación